crocheteras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video que me pidieron muchísimo, un videito bastante express para explicarles qué número de aguja tienen que usar según el hilado que vayan a elegir. Es algo que cuando son principiantes suele costar mucho al principio hasta que uno va agarrando un poco de práctica. Y también al tener ya más uso de los distintos materiales, ya más o menos sabemos qué aguja tenemos que usar. Pero al principio es bastante difícil saber qué tipo de aguja según el material que tenemos. Así que vamos a ver ahora un par de cositas. Acá hay un montón de agujas, hay muchísimos números intermedios entre cada número también. Y yo generalmente uso los mismos números de agujas siempre. 5, 5 y medio, 4,5, 6 son los números que más suelo usar siempre porque suelo trabajar más o menos con el mismo grosor de materiales, aunque sean diferentes materiales, pero más o menos con el mismo grosor. Vamos a ver ahora qué material, qué aguja usaríamos, por ejemplo, para esta hebra que yo tengo acá, que es un cashmere sedificado de grosor intermedio. Esta hebra, vamos a buscar algunas agujas. Por ejemplo, una aguja número 3, que es bastante pequeñita. Lo que tenemos que fijarnos siempre es la ranura, esta ranurita que nos queda ahí en la cabeza de nuestra aguja. Si ustedes pueden ver, tiene una hendidura, ¿sí? La cabecita de nuestra aguja tiene una hendidura ahí y es en este bordecito en donde tenemos que enganchar la hebra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo uso este material? A ver si puedo enfocar bien. Ahí. ¿Qué pasa si yo uso, por ejemplo, esta aguja con este material? Se ve como que me está sobrando un poco de material por fuera de esta hendidura. Lo ideal es que calce bien, porque si nosotros utilizamos esta aguja que es mucho más pequeña de la que deberíamos usar para este material, es muy probable que nos cueste muchísimo pasar la hebra cuando estamos tejiendo. Miren, vamos a hacer una prueba. Cuesta pasar la hebra porque nosotros estamos haciendo, al tener esta aguja pequeña, estamos haciendo un punto mucho más chico y mucho más apretado del que necesita el grosor de este material. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a tejer con una aguja más pequeña? La trama nos va a quedar muchísimo más apretada, mucho más dura, más acartonado que si estuviéramos eligiendo el número de aguja correcto. Vamos a probar ahora este mismo hilado con un número 4,5. Yo lo pongo, lo apoyo y todavía sobresale un poco. La idea es que no sobresalga nada de material por fuera de la cabeza de mi aguja. Con un número 5, por ejemplo, nosotros ahí habíamos visto un 4,5, vamos a ver ahora con el número 5, ahí sí, con el número 5 es un número que queda perfecto, por ejemplo, para este hilado. Fíjense que yo no estoy tironeando, sino que yo simplemente apoyo la hebra sobre mi aguja. Ahora bien, acá también entra en juego la tensión natural que tenemos cada una de nosotras al tejer. Yo tiendo a tejer bastante flojo, no tejo muy apretado. Entonces, yo con este número de aguja a mí me queda perfecto. Puedo tejerlo muy bien, pasa muy fácil la hebra, subo y puedo tejer con mucha facilidad todos los puntos con este número de aguja que sería el adecuado. ¿Qué pasaba cuando yo tejí con la aguja número 3 que les mostré primero? También podía tejerlo, quizás costándome un poquito más, pero podía tejer con esa aguja y este material. Pero sí, ahí entra en juego lo que les acabo de decir, lo de la textura y la trama de su tejido.
¿Ven? Esto se ve mucho más holgado, mucho más suave. Si yo lo aprieto, no es un tejido que está duro o apelmazado, sino que tiene movimiento, pero yo este hilado podría tejerlo también, si quisiera que tenga más cuerpo, eh, podría tejerlo con una aguja 4,5. Me va a quedar más apretado si es el efecto que yo estoy buscando en esta prenda o en lo que sea que estemos tejiendo. Pero también podría tejerlo así como lo tejí con una 5. Podría usar una aguja 5,5 también y me quedaría más holgado. Y hasta podría usar una aguja número 6 para este hilado, que yo les voy a mostrar cómo se comporta esta hebra en la cabeza de la aguja. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver ahí. ¿Ven que me sobra un poquito de la punta de la cabeza de mi aguja? Sale para afuera. Entonces, yo sé que con esta aguja me va a quedar un tejido muchísimo más flojo que con una aguja número 5 o una 5,5. Ya se puede ver también en el tamaño de las cadenas. Son mucho más grandes y son mucho más flojas. Si yo estoy buscando un tejido que sea más holgado, más flojito, entonces vamos a utilizar seguramente un número y medio más de aguja que el que usaríamos habitualmente para el grosor de ese hilado. Si yo quiero que mi tejido me quede un poco más apretado o con una trama un poco más cerrada, entonces vamos a usar o el número que corresponde para ese hilado o un número más chico. Y lo que yo les decía de la tensión natural de cada una al tejer es porque algunas personas naturalmente, independientemente del número de aguja o del grosor del hilado, tienden a tejer o más flojo o más apretado que otras personas, porque esa es su tensión natural. Como yo les dije, mi tensión natural es más bien tirando a un tejido más flojo, más holgado. Por eso a mí, con este número de aguja 6, me queda de este tamaño. Quizás otra persona con su tensión propia, tejiendo con el mismo material y el mismo número de aguja, su tejido se comporte de otra forma, tenga otra tensión, que sea más apretada o menos apretada. Entonces, lo importante no es solo la elección del número de aguja, sino también hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, acá tengo otra hebra muchísimo más gruesa, una aguja número 6. Claramente cuando yo lo pongo no es porque me está sobrando un montón de material por fuera de la cabeza de mi aguja. Con una aguja número 8 también me está sobrando material, ¿sí? Con una aguja número 10 me queda perfecto. Entonces, a ver si se puede ver bien ahí. Con una aguja número 10 me queda perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo con esta aguja número 8 y este material puedo tejer perfectamente porque mi tensión al ser floja me queda bien. No necesito hacerlo con una aguja mucho más grande, a menos que yo esté buscando ese efecto de flojedad o de una textura mucho más liviana. Entonces, esas son las cosas a tener en cuenta. Probar, probar siempre esto que yo les dije de la cabeza de la aguja y el hilado que hayan elegido. Probar a tejer con ese número de aguja y hacer una prueba con otro número de aguja para ver cómo es la tensión de ustedes y para que una vez que ya tengan diferentes muestras con el mismo material y distinto número de aguja, puedan elegir cuál es el que les conviene más a ustedes según el efecto que quieran darle a su prenda o a lo que están tejiendo. Si necesitan que sea algo que sea más holgado, que sea suelto, van a usar un número más grande. Si necesitan algo un poquito más apretado o con más cuerpo, seguramente van a utilizar o el número de aguja que corresponde o un número más pequeño en el caso de que ustedes tejan bastante más flojito. Así que espero que este videito les haya servido
para quienes tenían dudas sobre qué número de aguja utilizar cuando empiezan un proyecto. Y si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún videíto nuevo. Les mando un beso, chao.